Buenas tardes, benvinguts i benvingudes a Casa Amèrica Cataluña. El interés de nuestra institución hacia temas relacionados con la arquitectura viene de lejos. Así, hace más de 10 años, Casa Amèrica Cataluña organizó una exposición que divulgaba la obra de arquitectos latinoamericanos, quizá poco conocidos por razones de índole política o económica. La exposición de carácter itinerante estuvo acompañada por un ciclo de conferencias. Asimismo, hemos organizado seminarios, conferencias e impulsamos la colección de libros titulada Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina 1950-1965. Por otra parte, no hace mucho y dentro del ciclo Viaje al Centro de América dedicamos una sesión titulada De ruinas y rascacielos a la recuperación y conservación del patrimonio histórico de Ciudad de Panamá. Son solo unas pocas referencias que les expongo para constatar lo que les decía sobre el interés de esta casa por la arquitectura. Interés que satisfacemos hoy y de manera más que sobrada con la presentación de un magnífico libro, La arquitectura moderna en Latinoamérica, publicado este año por la editorial Reverter dentro de la colección Estudios Universitarios de Arquitectura. La obra que hoy presentamos y que, como habrán podido observar, pueden adquirir aquí justo a la salida de este auditorio, es una antología de autores, obras y textos de cuya edición se ha encargado Ana Esteban Maluenda, arquitecta, doctora con premio extraordinario en 2008 por la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos. Aprovecho ya para presentarles y saludar también a Javier Reverter, director de la editorial Reverter, Jorge Sainz, director de la colección Estudios Universitarios de Arquitectura, Fernando Álvarez Prozorovich, no sé si lo he dicho bien, arquitecto, profesor de Historia del Arte y de la Arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, y José María Montaner, arquitecto, catedrático también de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Gracias a todos por acompañarnos hoy esta noche aquí en Casa Amèrica. El libro que presentamos versa sobre la arquitectura moderna que se construyó en Latinoamérica entre 1930 y 1960 y sobre el pensamiento que lo sustentó. Ofrece un recorrido por 18 figuras indiscutibles del panorama arquitectónico latinoamericano. La arquitectura moderna en Latinoamérica también es una antología de obras. De cada arquitecto se ha escogido un edificio para exponer sus pensamientos y una antología de textos. Se incluyen fragmentos, artículos o capítulos de libros, algunos inéditos, de todos los arquitectos. Además, cada texto original va precedido de un comentario elaborado por un crítico experto que ayuda al lector a sumergirse en el pensamiento de cada uno de los arquitectos. Ya ven pues que se trata de un trabajo más que atractivo. Así pues, yo me callo, entramos en materia y es un placer tener la palabra ya a Jorge Sainz. Gracias, hasta luego. Pues es un honor estar aquí. Me ha correspondido precisamente el honor de ir dando la palabra a los distintos participantes, porque cada uno de ellos pues, va a dar una visión ligeramente caleidoscópica de lo que es el conjunto, y va a empezar el director de la editorial Reverter, Javier Reverter. Hola, buenas noches, buenas noches. Antes que nada quisiera agradecer a todos vuestra asistencia, dar las gracias también a Casa Amèrica Cataluña por apoyar una iniciativa que tiene mucho que ver con el nombre de esta institución. Por tanto, qué mejor lugar que este para presentar el libro que hoy nos reúne. Gracias, Francesc, por tu presentación, y además a la autora Ana Esteban quisiera agradecer a José María Montaner, autor de numerosos libros, incluido La arquitectura de la vivienda colectiva, editada con nosotros en la misma colección que el libro que hoy presentamos, y una de las máximas autoridades del conocimiento arquitectónico y urbanístico. Y como no agradecer a Jorge Sainz, director y editor de nuestras colecciones de arquitectura, con quien venimos colaborando desde hace ya 12 años y que es en realidad a quien debemos todos la oportunidad de estar aquí. No estoy acostumbrado para nada a participar en este tipo de eventos, pero en este caso me hace especial ilusión. No solo por la oportunidad de presentar y celebrar el nacimiento de un nuevo libro, sino por la conexión existente entre el contenido que desarrolla el libro con la vocación latinoamericana que siempre ha tenido Editorial Reverter y Editorial ERM, a la cual también represento. Desde que mi abuelo, don Pedro Reverter Gil, fundó la editorial hace ya casi 75 años, siempre transmitió la conveniencia de tender puentes al continente americano,
Es así que a lo largo de nuestra historia fundamos diferentes sucursales en ese continente, algunas de las cuales aún permanecen. Durante el tiempo transcurrido desde el inicio de nuestra actividad editorial, hemos tenido ocasión de entender mejor ese continente y de esa manera poder integrar la producción editorial de España hacia Latinoamérica, así como en sentido contrario. No en vano, dentro de la singladura editorial en ambas orillas del Atlántico, tuve la oportunidad de residir durante 8 años en México. Esta experiencia me permitió obtener una perspectiva global del mercado editorial en castellano y en su conjunto geográfico. Me permitió igualmente crear conjuntamente con mi hermano Ramón un nuevo sello editorial, Editorial RM, cuyo primer título fue la obra retrospectiva del arquitecto mexicano Luis Barragán. Actualmente, Latinoamérica representa, y cada vez más, un puntal en nuestra labor de transmisión del conocimiento, a la vez que destino principal de nuestras publicaciones, con aproximadamente el 60% de nuestra actividad comercial. Por todo ello, este libro que hoy presentamos nos ilusiona especialmente. Este tipo de obras son las que ayudan a relacionar culturas muy próximas pero distantes al mismo tiempo. Para contextualizar, ya voy acabando, para contextualizar el libro La arquitectura moderna en América Latina, antología de autores, obras y textos, os diré que desde el año 2004 y de la mano Jorge Sainz hemos editado 38 títulos en 3 colecciones diferentes, más otros tantos que vienen en camino. El libro de Ana, que corresponde al número 27 de la serie Estudios Universitarios de Arquitectura, es sin duda uno de los que más ilusión nos hace y de los que previsiblemente tendrá mayor éxito en América Latina. Y no solo por las razones obvias, sino porque la idea de incluir en una antología de obras algunos de los textos más importantes sobre la arquitectura da voz propia al continente y no es, como tantas veces sucede, una visión unidireccional de lo que desde España se interpreta. En este sentido, quiero felicitar públicamente a Ana por su visión y por materializar un trabajo tan profesional en lo que se convertirá en una herramienta indispensable para entender el muchas veces confuso universo de la arquitectura latinoamericana. Y ya que estamos, animo a Jorge para que nos sorprenda con más títulos que tengan como referencia al continente americano. Una lucha que viene de lejos. Sin más, os agradezco de nuevo vuestra asistencia y paso la palabra a Ana. Perdón, ¿mejor la parte? ¿Jorge, quieres decir algo? Sí, pero... Bueno, yo voy a contar algunas anécdotas de la edición. Sí, mejor. Pero para contar las anécdotas de esta edición tengo que irme un poco lejos, a 1988. En 1988 me convencieron para trabajar en una revista que muchos conoceréis, se llama AV, entonces se llamaba AV Monografías y ahora se llama, perdón, AV Arquitectura y Vivienda y ahora AV Monografías, teóricamente para hacer una nueva revista de actualidad que no existía y que ahora sí existe, que se llama Arquitectura Viva. En esa casa editorial las cosas se movían mucho y al cabo de 3 meses yo ya no trabajaba en la nueva revista que iba a salir, sino que me pusieron a coordinar el número 13 de la revista AV. Ya sabéis que por aquí el número 13 casi siempre tiene mala suerte. El número 13 iba precisamente sobre América Latina y fue mi primer contacto con esta arquitectura, porque luego en la Escuela de Arquitectura de Madrid no nos habían contado nunca nada. Y este primer contacto ya me dio una imagen que luego se ha ido corroborando en los siguientes años, y es que yo me encontré con una enorme variedad, pero no solamente en la arquitectura, en otra cosa que a mí me interesa mucho, que es el lenguaje, y que a veces me llevaba a pensar que lo único que veía que tenían en común esos edificios, esos arquitectos y esos textos eran que, pues nada, simplemente utilizaban 2 idiomas, el español y el portugués, pero todo lo demás era todo tan variado, todo tan diferente, que me parecía que era completamente novedoso. Bueno, pues mi primer contacto. ¿Qué ocurrió? Pues que aquella revista se iba a entregar como obsequio a un seminario sobre vivienda colectiva que se iba a organizar en Madrid con representantes de la arquitectura latinoamericana. Y entonces se había pensado en ofrecerles el número como obsequio. Bien, yo, como tenía muy poca experiencia editorial, pensé que los días en los que llegaban los números impresos a las editoriales eran días de júbilo, de alegría, por fin lo hemos conseguido, y además lo habíamos conseguido, había llegado el número 2 días antes del seminario, ¿no?
y estábamos encantados. Y de golpe comprendí que justamente el día que llegaba el número impreso era el día de máxima tensión, de máximo horror, porque ocurrió una cosa curiosísima que luego he visto muchas veces. Ese día todo el mundo encontraba todos los errores que llevábamos buscando las 2 últimas semanas, todos juntos. Entonces, claro, se producía una crisis, nos bajaba la moral, teníamos la revista, pero veíamos tantas cosas. Pero la cosa se estropeó aún más cuando alguien de la redacción, amablemente leyendo uno de los textos, pues dijo así, de manera informal: ¿Qué cosa tan rara, ¿no? Es que aquí al final del texto sobre Luis Barragán sigue hablando sobre Viena fin de siglo. Y dijimos, no es posible. Efectivamente, cogimos el texto y después de explicar todo lo de Luis Barragán apareció un texto sobre Viena fin de siglo. Crisis total. Yo presenté mi dimisión, naturalmente, claro, no me fue aceptada. Duré otros 13 años en la revista, como yo me fui, entró Ana. Pero claro, había que resolver aquello de alguna manera. Y bueno, como aquella era una relación en la que había mucha inteligencia de todo tipo, pues a alguien se le ocurrió hacer una solución, digamos, inmediata, y al seminario, tengo aquí, le regalamos esto: unas fotocopias con un canutillo. Así que todos los que asistieron al seminario se quedaron encantados, porque además tenía una nota delante que dice: lo que sigue es un avance del número que le regalaremos, que ha sido un obsequio que hemos preparado para ustedes. Y nadie se enteró de que había sido un fiasco, ¿no? Y el seminario salió estupendamente bien. Cambiamos el texto de Viena. Claro, para explicar esto quizá me voy a alargar un poco, pero es que en el año 88 las publicaciones se hacían de otra forma, con galeradas, papeles, plásticos que alguien montaba en unas láminas, y entonces dedujimos que alguien se había encontrado un texto que le sobraba, había encontrado un hueco que le sobraba y había puesto allí lo de Viena fin de siglo después de... Bien, entonces, naturalmente, la semana siguiente hicimos el número estupendo, perfecto, con su publicidad y todo, perfecto. Muy bien, ¿por qué digo esto? Pues porque, para que entendáis cómo es el número con mucho detalle, esta referencia es fundamental. Porque primero yo y después ella aprendimos en aquella redacción algo que era, que ha sido importante para el libro. Porque Luis Fernández Galiano, algunos lo conoceréis, es una persona que nos enseñó el rigor, la seriedad, la precisión, y sobre todo esa frase que tanto me gustaba a mí es, ¿no?, una estructura clara. Y entonces todos los números de la revista tenían una estructura clarísima. Bueno, con este primer paso, que ahora veréis en qué acaba, tengo que dar el segundo salto. En 2004 conozco a Javier Reverte, le convenzo de hacer una serie de libros. Aprovecho para decir que Javier Reverte nunca me ha dicho que no a nada, una cosa sorprendente. Y que hemos hecho libros que se han vendido, otros que no se han vendido. Los que no se han vendido son normalmente los que a mí más me gustan. Y entonces desde el principio pues Javier me contó esto que os ha dicho, que su hija editorial, del tiempo de su abuelo, tenía vocación latinoamericana, que por favor a ver si encontramos algunos libros. Y desde entonces pues yo me puse a buscar este tipo de libros que tuviesen relación con la arquitectura, pero no encontrábamos nada, porque la colección pretendía ser una colección de manuales universitarios, los libros que por lo menos yo estudiaba cuando estaba en la escuela, no libros para aprender. Y lo que nos llevaba en general de Latinoamérica no era ese perfil, era otro perfil de libros, normalmente de tipo ensayo, especulativo, o bien libros producidos fuera de Latinoamérica, por autores latinoamericanos, pero en Estados Unidos, ¿no?, en Texas, y esas cosas que había que traducir, total. Y al final pues nos ha costado 10 años largos, y lo hemos hecho desde aquí, lo hemos hecho. Ana os lo contará ahora, porque aprenden muchos arquitectos y profesores, pero al final así. Entonces, segundo paso. Yo le digo a Ana, mira, Javier siempre me dice que tenemos que hacer libros de Latinoamérica y no lo encuentro. No te lo hago. Y entonces se va a uno de los seminarios de arquitectura latinoamericana y una de las veces vuelve y dice, ya lo tengo hecho. Nada, dame el material, dime cuántos son, los arquitectos, las obras, cómo lo has pensado. Y entonces nos ponemos a colocar aquello en la página, a ver qué aspecto tiene, y nos salen 3 partes, cada una con 6 artículos, con un epílogo por delante, perdón, un prólogo por delante y un epílogo por detrás. Y entonces le digo, bueno, eso está perfecto. A Luis Fernández Galiano le encantaría. Es una estructura clarísima.
Y como había revista que se llamaba AV y esta relación se llamaba EUA, pues empezamos a hacer bromas sobre que era un AV que se había convertido en EUA. Bueno, pues esto es hasta donde, al momento que llegamos aquí. Ya llegamos al momento de hacerlo. Y me vuelvo a encontrar con esa misma sensación que he dicho antes. Textos variadísimos, arquitecturas variadísimas, lenguajes variadísimos, y en este caso más difícil todavía, porque había textos de muchas épocas distintas, escritos originalmente en épocas distintas, y luego textos escritos ahora es proceso para esta edición. Entonces, como soy un poco obseso del lenguaje, dije, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Cómo vamos a darle un poquito de coherencia? Y entonces me acordé que la última edición del diccionario de la Academia Española se ha hecho en colaboración con el resto de las academias latinoamericanas. Y entonces dije, bueno, ya tenemos un criterio. Todas las palabras que estén en el diccionario, las entienda yo o no las entienda, las ponemos y ya está. Así. Bueno, no era tan fácil. Entre otras cosas porque cuando uno coge textos editados hace muchos años, piensa que algunas de las cosas que hay no es que sean incorrecciones, que son erratas, o que el editor no ha hecho el trabajo perfectamente y que ahora lo único que hay que hacer es pensar en el lector, que alguien coja este libro y lo lea ahora, y lo tiene que leer con toda precisión, con toda claridad, sin pensar. Bueno, pero a pesar de todo la cosa no fue tan fácil, así que voy a contar 3 anécdotas. La primera fue la del boxeo. Tenemos un colaborador que se lee los libros como lector final, no le pagamos nada, claro que pagamos el libro, no tenemos para nada. Y cuando llegó a uno de los textos de Argentina me dijo, oye, qué raro suena esto del boxeo, ¿no? Aquí. Y dije, pero suena raro a nosotros, pero si es como hablar, ¿no? Y entonces dije, no, yo creo que lo voy a dejar, ¿no? Era un texto coloquial, por eso habla del boxeo, de un arquitecto que se llama Mario Roberto Álvarez. Y decía algo así. Todo el mundo me recomendaba que siguiera medicina, abogacía, ingeniería, pero nadie decía que siguiera arquitectura. Yo preguntaba por qué no arquitectura, comillas, bueno, porque vos te llamas Álvarez. ¿Me vais a perdonar el acento? Y claro, esto a nosotros nos suena raro, pero dije, pero es como le hablaba la madre a él, entonces hay que dejarlo, ¿no? Y además esto me recordaba una cosa que digo muchas veces cuando hablo de esto, es lo que contaba la actriz argentina Cecilia Roth cuando vino a trabajar a España, ¿no? En una entrevista dijo, lo primero que tuve que hacer cuando llegué, bueno, así que con el acento argentino, pero sería, no lo voy a imitar. Lo primero que tuve que hacer cuando llegué a España es aprender a hablar en vallisoletano, así, con las vocales bien grandes, abiertas, con la boca, todo perfecta, y ningún sonido suave y nada de eso. Y entonces dije, pues nada, esto se la tendrás. Primera abierta, por tanto, que tiene que ver con el lenguaje. La segunda tiene que ver con un verbo que es muy vulgar en algunos países latinoamericanos y sin embargo muy habitual entre nosotros. Ya sabéis a qué me refiero. El verbo coger es muy vulgar según el diccionario en América Central, Argentina, Bolivia, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y entonces siempre nosotros hemos tenido mucho cuidado con, si es posible, pues no lo usamos, total, no hay que ofender a nadie. Pero claro, cuando llegamos a un texto chileno, escrito por un autor chileno, que dice, el nicho estará justo en el vértice de los caminos. Se refiere, por cierto, a un nicho con la imagen de la Santísima Virgen. El nicho estará justo en el vértice de los caminos. Ahí el nicho cogerá esa fuerza en el campo, en las ciudades, construidas, administradas. Yo dije, esto a alguno le va a sonar fatal, ¿no? Y dije, puede ser un error. Vamos a la original. Ahí estaba, cogerá. Y pues si acaso nos pareció que podía haber sido un error del editor, que lo había cambiado, seguimos la siguiente página y dice, pues una iglesia no es una casa o un edificio de departamentos. La iglesia es, para quien la levanta, una obra que comienza a cogerlo más y más, que tiende a sobreponerse. Yo decía, a mí, primero yo no lo entiendo, pero me parece que a todos los argentinos, bolivianos, mexicanos, les va a saber esto fatal, sobre todo una iglesia que Argentina, ¿viste? Pero ahí se quedó. Todavía nadie nos ha dicho nada. Y la tercera anécdota, y ya acabo, tiene que ver con la única palabra que no conseguimos adivinar qué significaba. Dice, es un texto de un arquitecto mexicano, y dice, no se podrá decidir cuál sentimiento es el que al imponerse con este criterio autinánico.
Y entonces yo puse a trabajar a todo el equipo y dije, hay que encontrar Autinálico como sea. Primera propuesta, hay que ir al original, a lo mejor no está, con acento y todo. Perfecto. La persona que hizo el comentario anterior lo confirmó, está ahí Autinálico. ¿Qué significa? Pues no lo sé. Bueno, entonces hicimos eso que se hace en los libros cuando no se sabe lo que significa. Pusimos sí. Así que voy aquí. Con este criterio Autinálico, sí. Bueno, pero ocurrió que en la primera presentación que hicimos de este libro, que fue en la Escuela de Arquitectura de Madrid, estaba Graciela Viñuales, que es la vicedirectora del CEDODAL de Buenos Aires. Y entonces Graciela dijo, a ver, pasadme ese texto porque yo creo que me suena de algo, a ver si lo encuentro, ¿no? Y entonces, al cabo de unos días, nos mandó un mensaje que nos dijo, yo creo que es latín. Y yo, por más que buscábamos Autinálico, ni nada parecido, aparecía nada en nada. Pero hizo algo que fue lo que nos puso en la clave, que fue separarlo. Escribió Aut in Alico. Y entonces metimos Aut in Alico en Google y ahí sí que salió. Así que en el latín medieval, referido a monasterios y se sabe dónde, en textos reproducidos en facsímile, en sitios rarísimos, Aut in Alico significa o en cualquier cosa. Entonces, hemos decidido que si tenemos que reimprimir el libro, pues vamos a cambiar esto, claro, como os he dicho, y vamos a poner, no se puede decidir cuál sentimiento es el que ha de imponerse con este criterio o cualquier otro. Bueno, pues como muchos de los presentes sabrán, hacer un libro pues puede llegar a ser toda una aventura, y desde luego hacer este libro ha sido toda una aventura. Gracias. Ahora voy a dar la palabra. Voy a dar la palabra a la doctora que nos va a contar todo el libro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo tengo que comenzar agradeciendo, por supuesto, a Casa Amèrica Cataluña la oportunidad que nos ha dado de presentar este libro aquí en Barcelona, una ciudad a la que siempre nos gusta venir. Y más pues, ¿no? Cuando se trata de una celebración como esta, ¿no? Porque al final efectivamente es el resultado, ¿no? De un trabajo de un par de años, ¿no? Que nos llevó al final desde que empezamos hasta que lo hemos visto salir, ¿no? Luego también tengo que agradecer la presencia de todos los que están aquí acompañándonos, por supuesto de Josep María Montaner. Yo agradezco el interés que han demostrado, ¿no? en este libro. Estando aquí hoy, además efectivamente ha escrito alguna reseña para revistas importantes, ¿no? del país, pero además, y eso él no lo sabe porque nos hemos conocido hace unos minutos y no hemos tenido oportunidad, ¿no? casi de intercambiar comentarios, la verdad es que él tiene mucha de la culpa de que yo esté hoy aquí, porque para mí sus escritos y particularmente el libro de Después de un movimiento moderno, pues fue un texto, ¿no? que a mí me hizo sumergirme en una época justo cuando empezaba mi doctorado. Así que muchísima ilusión que esté participando en esta mesa. También a Fernando Portorovic, que es uno de los autores, ¿no? que nos ha ayudado a dar forma a este libro y que han aportado un trabajo generoso, un trabajo arduo, y también, claro, por supuesto, su conocimiento, ¿no? para hacer posible este producto. Jorge Sainz, aparte de director de la colección de estudios universitarios de arquitectura, pues además es mi jefe, es el director del departamento de composición de la Escuela de Arquitectura de Madrid y además es mi amigo, y le agradezco en público pues, el apoyo, ¿no? que ha demostrado no solamente con este libro, ¿no? sino con las propuestas a veces un tanto alocadas, ¿no? que yo le hago. Bueno, más o menos Jorge ha dicho un poco cómo comenzó esto. Un día hablando entre viaje y viaje mío a Latinoamérica, me dice, tendríamos que sacar un libro, ¿no? en la colección de Estudios Universitarios de Arquitectura dedicado a Latinoamérica. Y yo le dije, vale, yo te lo hago. Y él se lo creyó. Y además implicó a Javier y los dos lo vieron factible y entonces empezamos, ¿no? con entusiasmo a trabajar en el libro.
Por supuesto, también quiero agradecer la presencia de todos ustedes que están aquí acompañándonos, también apoyando un poco la salida de la publicación de este libro. Y a todos los que no han podido estar hoy aquí. Nosotros estamos muy contentos, decía Jorge también, que ha sido un trabajo duro, que nos ha costado, ha habido que trabajar mucho, ¿no?, para verlo fuera. No es fácil, desde luego, coordinar el trabajo de más de 20 personas que han trabajado en este libro, pero a pesar del esfuerzo tengo que decir que ha sido muy gratificante, ¿no?, y que, por supuesto, para mí ha sido una oportunidad de crecimiento personal, intelectual, impagable. Bueno, la cuestión es que como yo soy muy implicada, ¿no?, con el proyecto, yo no voy a dar mi opinión, porque claro, les diría que es estupendo, pero lo que sí que voy a hacer es intentar explicarles cómo fuimos elaborando el libro y por qué el libro es así, ¿no?, y no de otra manera. Así que, como les digo, voy a entrar en valoraciones y les voy a contar pues, cómo lo fuimos haciendo. La idea, como ya hemos dicho, surgió de Jorge Sainz y de Javier Reverté por ese interés latinoamericano que tiene la editorial y la colección, pero sin embargo no empezó a tomar forma ni en Madrid ni en Barcelona, sino que comenzó a tomar forma en Colombia. Esta es una fotografía de familia del SAL 15, el Seminario de Arquitectura Latinoamericana, que se celebró en Bogotá en el año 2013. Estos seminarios de arquitectura latinoamericana son reuniones que se hacen habitualmente cada 2 años y que se llevan organizando en la región desde el año 1985. En un principio surgieron de una forma espontánea y más bien desorganizada, como una necesidad de reunir a arquitectos latinoamericanos de distintas nacionalidades en busca de una identidad propia arquitectónica de la región. Bien, pero a partir del año 1987 estos encuentros se institucionalizaron, se organizaron y empezaron a celebrarse en distintos puntos de la geografía del continente y ya con el patrocinio de universidades o de centros académicos, básicamente. Bien, desde entonces hasta ahora ya se han organizado 16 encuentros y podría decirse que son bueno, uno de los foros importantes de discusión y de reflexión de la arquitectura latinoamericana de ayer y de hoy. Bien, volviendo un poquito a la fotografía que veíamos, yo acudí a ese encuentro. La realidad es que yo fui a dar una ponencia y claro, me volví con un libro debajo del brazo, como quien dice, ¿no?, con una idea. En esta fotografía aparecen bastantes de los autores, ¿no?, que luego estuvieron en el libro. Yo estoy ahí, a mi izquierda está Patricia Méndez, de Argentina, delante está Luis Noel, de México, aquí abajo también muy sonriente Pablo Fuentes, de Chile, detrás está María Elvira Madriñán. Bueno, había más, ¿no?, que luego al final, como voy a explicar, no terminaron, ¿no?, de escribir en el libro, pero la cuestión es que ahí fue donde se nos ocurrió la idea, ¿no?, de escribir una especie de antología, ¿no?, de textos hechos por arquitectos latinoamericanos que reflejasen algunas de las ideas o de los temas más significativos que se manejaron en la modernidad latinoamericana. Bien, pero además queríamos hacer un libro que sirviese para estudiosos de diferentes niveles. Por una parte queríamos que fuese una especie de manual iniciático para gente que no estuviese muy metida en el tema, que podrían acercarse al conocimiento de la arquitectura latinoamericana a través de el contacto, ¿no?, con las ideas de esos arquitectos que algunos son muy conocidos, otros un poco menos conocidos y otros, bueno, pues en cualquier caso cualquiera son arquitectos de referencia, ¿no?, todos ellos. Bien, por otra parte, lo que intentábamos es que no se quedase en esto, sino que también sirviese para una serie de personas que estuviesen ya implicadas, interesados en la arquitectura latinoamericana. De esta forma, a través de esos textos escritos por los arquitectos, podían rastrear, ¿no?, pues muchas de las búsquedas de los intereses, de las ideas que se manejaron en el momento.
Bueno, algunos de los textos que se han incluido, también lo ha dicho Jorge, son inéditos, otros son muy conocidos y otros menos, pero en conjunto yo creo que son una potente herramienta, ¿no?, de análisis y de estudio. Bueno, la verdad es que yo jugaba con bastante ventaja en todo este proceso, porque yo sabía que este era el tipo de manual que le gusta a Jorge Sainz para publicar en la colección. Así que bueno, pues nada, se lo propuse y comenzó pues todo el proceso. Bueno, comenzamos seleccionando, esto es van a leer poco porque no tenemos una claridad en la imagen, pero es como una de las tablas que estuvimos haciendo, ¿no?, al principio, cuando empezamos a ver pues, sobre qué arquitectos queríamos hablar. Y entonces empezamos a seleccionar una serie de figuras en las que la relación entre el pensamiento del arquitecto y la obra que luego construían fuese bastante estrecha. Hicimos muchos tanteos, se nos fueron cayendo unos, fueron entrando otros. Intentamos no solo escoger los que nos parecían los mejores, ni siquiera los que nos gustaban más a nosotros como arquitectos, sino que la selección fuese un tanto ecuánime, un poquito equilibrada, ¿no?, en muchos sentidos, que abarcase no solo la arquitectura más cercana a nuestras ideas, sino que diese una especie de panorama más o menos equilibrado, ¿no?, de las diferentes propuestas que se lanzaron desde Latinoamérica. La cosa no cuajó, evidentemente, en un día, y yo creo que analizamos el equilibrio de la propuesta pues hasta puntos un poco enfermizos, ¿no?, porque Jorge y yo somos así. Pero bien, cada vez la cosa estaba más clara. Mientras decidíamos quiénes serían los arquitectos definitivos, comenzamos a plantearnos otras cosas, como cómo podía ser el modo de ordenarlos, ¿no? Y entonces se nos ocurrió que podíamos escoger para cada caso un edificio representativo de esa relación idea-obra en cada arquitecto, y además seleccionamos un autor o dos autores, en algunos casos no lo teníamos del todo claro, para que nos hiciese un tema, un texto introductorio a los artículos de los propios arquitectos, pero siempre centrándose en esa relación entre el pensamiento y la acción. La idea, la verdad es que gustó, se lo propusimos a todos ellos, y también ahora es el momento de agradecerles ese interés, ¿no?, que mostraron y que depositaron, ¿no?, en este libro. Nuevamente yo jugaba con ventaja, y así pues se darán cuenta de que yo arriesgué muy poco en todo esto. Pero bueno, teníamos también el soporte de tener contacto con Ramón Gutiérrez, que además de prometernos un prólogo, ¿no?, para ordenar un poco todo este batiburrillo de nombres, pues también nos ayudó con una serie de contactos, ¿no?, que en ese momento yo personalmente no tenía. Bien. Esta lista de arquitectos evidentemente fue sufriendo cambios. A raíz de las primeras conversaciones que mantuvimos con los autores, sustituimos dos arquitectos por otros que nos sugirieron los críticos, los estudiosos, pero además se nos cayeron algunos de los autores que habíamos propuesto al principio por diversas razones. Algunos porque no podían cumplir con los plazos que les habíamos marcado, pero la mayoría lo que hizo fue declinar la oferta y nos dio el nombre de otra persona que era más específica, ¿no?, que conocía más la figura que nosotros les habíamos propuesto. En medio de todas estas idas y venidas, finalmente conseguimos, ¿no?, cerrar esa lista de arquitectos y de autores, y nos quedó pues, como va apareciendo ahí en la pantalla. La selección, como les digo, es fruto de diversos factores. Seguro que cualquier entendido en la materia tiene nombres que objetar, tanto de los que están como de los que no están, pero desde luego yo sí que me gustaría
que entendiesen que desde luego ninguno entró por casualidad ni por comodidad, ¿no? Por otra parte, sí que intentamos que en las elecciones estuviesen representadas varias generaciones. Si miramos ahora a los arquitectos ordenados por su fecha de nacimiento, vemos que van desde 1900 a 1929, desde Carlos Raúl Villanueva hasta Rogelio Salmona. Son 3 décadas de diferencia que pensábamos nosotros en un principio que nos iban a ayudar a señalar la diversidad de opciones que se dieron en Latinoamérica en la búsqueda de la modernidad, ¿no? Y también decíamos, bueno, esto nos puede servir para organizar, estábamos intentando organizar en esos grupos, ¿no? Que nos gusta organizar las cosas, suficientemente representativos de la riqueza y la evolución que sufrió la arquitectura latinoamericana en esas décadas. También nos planteamos otras cuestiones, ¿no? Como la de si pudo haber distintas opciones de educación o de trabajo, ¿no? En todos estos arquitectos para que pudiésemos ordenar ese conjunto en una serie de momentos diferenciados. Pero pronto descubrimos que esta idea no era tal, ¿no? Porque tanto Villanueva como Salmona como Héctor Velarde, ¿no? Que estaba entre ellos, nacido en el año 1910, se habían formado completa o parcialmente en Francia. Es decir, que la alternativa de una educación europea no obedecía a un instante concreto, sino a las circunstancias particulares que tuvieron sus familias. Por supuesto, entre los arquitectos seleccionados también figuraban otros que habían recibido una educación europea, pero por motivos muy distintos a los anteriores. Es el caso por ejemplo, de los exiliados españoles que salieron tras la Guerra Civil y que desarrollaron gran parte de su obra en América. Pero claro, estos salieron porque se vieron obligados, ¿no? A abandonar el país donde se habían formado. O también el de los emigrantes italianos, ¿no? Que salieron de Italia en busca de nuevas oportunidades o huyendo, ¿no? De una posguerra demoledora. Bien, en otro orden de cosas también intentamos recoger el mayor número posible de nacionalidades. Una buena parte de los nombres que surgían en las primeras conversaciones se concentraban básicamente en 2 países, en México y en Brasil, lo que dejaba fuera otros territorios, ¿no? Cuya arquitectura no resultó tan valorada a escala internacional en su momento, pero que con el tiempo sí que se han valorado, ¿no? Porque aportaron opciones muy personales que contribuyeron, igual que las otras, a formar ese crisol moderno latinoamericano. Bien, así que tuvimos que renunciar a nombres tan importantes, tan significativos como Mario Pani o como João Batista Vilanova Artigas o como Paulo Méndez da Rosa, o sea que se nos quedaron muchísimos fuera, ¿no? Desde luego, si hacemos un segundo libro, tendremos que incluirlos, eso está claro, en cualquier caso, lo que digo es que pretendíamos, ¿no? Dar una imagen continental, no tanto clásica, ¿no? De estas búsquedas que se llevaron a cabo. Este libro no pretende dar a conocer a los arquitectos que incluye, muchos de ellos muy conocidos, con una trayectoria que en todos los casos ha sido objeto ya de estudios monográficos, sino construir una idea conjunta, ¿no? A través de todos los contenidos. Bueno, luego se nos presentó el problema de cómo ordenarlos, ¿no? Cosa que tampoco lo teníamos nada clara. Desde luego no nos convencía ordenarlos por fecha de nacimiento. En primer lugar, porque no todos ellos alcanzaron su madurez arquitectónica en los mismos estadios de sus carreras. Pero además, una estructura de este tipo, cronológica por año de nacimiento, nos habría llevado a situar en el mismo punto a Emilio Dugar y Alberto Cruz. Ambos son chilenos y ambos nacidos en el año 1917, y sin embargo su entendimiento de la modernidad y su respuesta a ella ofrecen panoramas cuando menos visibles. Bueno, el resultado es este panel de 18 arquitectos. Tenemos a Juan O'Gorman, Lucio Costa, Óscar Niemeyer, Carlos Raúl Villanueva, Antonio Bonet, Luis Barragán,
Eladio Dieste, Mario Roberto Álvarez, Claudio Caveri, Félix Candela, Lina Bobardi, Clorindo Testa, Emilio Duarte, Ricardo Porro, Pedro Ramírez Vázquez, Héctor Velarde, Rogelio Salmona y Alberto Cruz. El orden en el que aparecen los arquitectos, efectivamente, no es a partir de la fecha en la que nacieron, sino la fecha en la que idearon ese proyecto que nosotros elegimos como significativo, como representativo de sus inquietudes. A esas alturas ya teníamos claro que cada arquitecto, en cada arquitecto ni la obra, ¿no?, ni el pensamiento tenían por qué ser constantes a lo largo de su obra, pero confiamos en que de alguna manera habíamos conseguido elegir un edificio que de alguna forma representase, ¿no?, pues esa relación. Cada uno de los edificios se les asignó un año, el que ven debajo, es el año del proyecto de la obra, que es el que figura luego en el índice del libro. En el caso de las intervenciones urbanas o las territoriales, se escogió un año significativo para el origen de la idea que lo sustentó. Así, la ciudad universitaria de Caracas figura con el año 1944, que es el momento del proyecto inicial del conjunto, y la ciudad abierta de Ritoque, que está abajo a la derecha, con 1969, que es cuando se fundó la cooperativa Amereira, que es la que gestiona el asentamiento desde entonces. Bueno, en resumidas cuentas, algo yo creo que debimos hacer bien cuando, tras escoger los ejemplos, ¿no?, y esos años representativos de cada uno, los ordenamos cronológicamente y comenzaron a vislumbrarse las tres partes en las que se divide el índice del libro. La primera parte, que abarca las décadas de 1930 y 1940, es un momento en el que la arquitectura moderna latinoamericana se abrió, ¿no?, al mundo, y se construyeron algunos de los ejemplos más canónicos y más reconocidos. Aunque ya venía floreciendo en muchos países anteriormente ejemplos autóctonos y modernos, ese es el momento, ¿no?, en el que comenzaron a difundirse algunas de las obras en Europa y en los Estados Unidos de una manera efectiva. Así, las casas estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo en México, de Juan O'Gorma, o el Ministerio de Educación y Salud en Río de Janeiro, de Lucio Costa, son los ejemplos que algunos historiadores clásicos señalaron como el arranque de la modernidad en sus respectivos países, cuando la realidad es que, como digo, la modernidad ya llevaba tiempo, ¿no?, dando en ellos unos frutos propios más que estimables. Algo posteriores son los edificios proyectados en los primeros años de la siguiente década, alrededor del lago de Pampulla, en Belo Horizonte, de Oscar Niemeyer, y las primeras trazas de la ciudad universitaria de Caracas, de Carlos Raúl Villanueva. Estos se reprodujeron ya de una forma inmediata en los medios internacionales. Con una escala mucho más reducida, la Hostería Solana del Mar en Punta Ballena, de Antonio Bonet, y la Casa Barragán en México, de Luis Barragán, reflejan el equilibrio entre los dictados de la modernidad y la sensibilidad particular de sus arquitectos. La procedencia de estos edificios revela un poco el esquema de la difusión que alcanzó en esos años la arquitectura latinoamericana, una transmisión bipolar, ¿no?, prácticamente limitada a Brasil y a México, en la que tiene cabida algún ejemplo venezolano y argentino. Bien, la parte 2 recorre otros 6 ejemplos proyectados en la década de 1950. Sus autores abarcan otras nacionalidades y las obras muestran ya unas diferencias claras con respecto a las propuestas que se estaban haciendo en otras latitudes. La iglesia de la Atlántida, de Eladio Dieste, o el restaurante Los Manantiales en Xochimilco, de Félix Candela, seguramente no podrían haberse erigido fuera de sus ámbitos geográficos, donde una determinada mano de obra facilitó su construcción. Algo similar a lo que ocurre con la iglesia
de Nuestra Señora de Fátima, a las afueras de Buenos Aires, de Caveri, en la que prima el entendimiento de las raíces y del espíritu de los usuarios. Totalmente distintos en sus planteamientos, a pesar de ubicarse en una misma ciudad, el Teatro de San Martín, de Mario Roberto Álvarez, y el Banco de Londres y América del Sur, de Clorinda Sesta, son igualmente rotundos en la imagen que muestran a su entorno. Y lo mismo ocurre con el volumen del Museo de Arte de Sao Paulo, de Lina Bobardi, que consigue incrustarse con decisión en el entorno relativamente hostil del núcleo financiero paulistano. Bien, en el tercer grupo, excepto el edificio de las Naciones Unidas, ocupado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, la CEPAL, y las dependencias para la Universidad de Lima, de Héctor Velarde, que son más afines a la modernidad europea. Los ejemplos de esta tercera parte, desarrollada en la década de 1960, manejan unos recursos ya que son absolutamente propios, ya son latinoamericanos, ¿no? Resultado de una destilación casi perfecta de sus circunstancias particulares. El movimiento continuo que está presente en las escuelas de artes plásticas y danza moderna de La Habana, de Ricardo Porro, bien podría hablar del cometido funcional de esas instituciones. Un reflejo también presente en el Museo Nacional de Antropología de México, de Pedro Ramírez Vázquez, un contenedor monumental para piezas magníficas de ese pasado mexicano. El conjunto de las Torres del Parque, en Bogotá, de Rogelio Salmona, que entabla un diálogo también maravilloso, ¿no?, en cuanto a formas y a materiales con la ciudad y con la plaza de toros a la que rodea. Y nuestro recorrido termina en Amereida, Ciudad Abierta, un proyecto de Alberto Cruz, que con esas singulares construcciones esparcidas entre la vegetación descontrolada de las dunas de Ritoque, se muestra como una especie de sueño onírico, una visión que es fruto de su propio nombre, donde se fusionan los conceptos de arquitectura, de región y de poesía, ¿no? Amereida es la fusión de América y Eneida. Así que, como puede verse, este libro es una auténtica antología de obras de arquitectura moderna latinoamericana, porque todas ellas son expresión clara de algunas de las ideas más interesantes que se manejaron en su ámbito cultural en esos años. Bien, y este es el resultado, ¿eh? Todo esto que he explicado es traducido a lo que es el índice, ¿no?, donde se refleja esa reflexión, ¿no?, que hicimos, esa idea, ¿no?, de buscar la relación entre el ideario y la obra en cada arquitecto. La encargamos a un autor diferente, experto en la figura en cuestión, así que, aparte de una antología de arquitectos y de edificios, es una antología de autores, ¿no?, que han colaborado en el libro. Entre esos expertos hay comentarios de estudiosos y críticos de varias generaciones, y también figuran nombres que nos pueden llamar la atención, ¿no?, porque dentro de este libro, publicado en este año, pues aparece en el índice Roberto Segre, ¿no? Esto es porque, bueno, gracias a la generosidad de José Barquí y de la revista A+T, Arquitectura y Cultura, de Santiago de Chile, bueno, pues pudimos recuperar un texto que había escrito Segre y de alguna forma incluirle también en esta antología. Bueno, entonces cada uno de estos capítulos, como digo, ¿cómo se estructura? Hay una primera página, ¿no?, en la que se muestra una imagen del edificio representativa de cada arquitecto y a continuación un crítico prepara al lector con un texto para sumergirse en lo que es la verdadera antología del libro, los textos de los arquitectos. Bien, y ello ayuda a que pueda entenderse mejor la que yo les digo que es la auténtica antología, el pensamiento de cada arquitecto expresado a través de sus escritos y textos que en la mayor parte de los casos los propusieron
los propios autores y estudiosos de las figuras, ¿no? En algunos pocos casos es verdad que nosotros terminamos eligiendo esos textos, pero casi siempre fueron ellos los que nos los propusieron. El hecho de que intentásemos respetar el criterio de los autores tiene su lógica, ese sueño que teníamos, ¿no?, de intentar destilar en una sola obra el pensamiento de la arquitectura moderna latinoamericana, pues no era labor para una sola persona, sino que precisaba de la colaboración de un grupo más o menos organizado, ¿eh? Así que nuestro cometido se ha reducido a eso, ¿no?, a juntarlos, a organizarlos y de alguna forma a entonar, ¿no?, esa melodía un tanto disímil, ¿no?, como un coro armonioso, ¿no?, y polifónico. Bien, así conseguimos tener esos 18 estupendos capítulos que de alguna manera, como decía antes, se ligan, se explican con el prólogo que nos regaló Ramón Gutiérrez, y para terminar incluimos un epílogo, que es la única parte que yo he escrito, es decir, de todo eso lo único que he escrito yo es lo último, así que realmente he hecho poco, donde se intenta revisar la presencia escasa, desafortunadamente, por decirlo de alguna manera, de la arquitectura latinoamericana en las historias de la arquitectura moderna escritas fuera de la región, fuera de Latinoamérica. Es un texto largo, yo diría que un tanto sesudo, pero bueno, nos parecía que de alguna forma había que aclarar algunas cuestiones, ¿no?, que se andan diciendo, y intentamos hacer un estudio pues lo más riguroso posible, ¿no?, de esa historiografía canónica de la arquitectura del siglo XX. Y entonces este trabajo no se podría haber elaborado sin la colaboración y la buena disposición de todas las personas y las instituciones que lo han hecho posible. Así que, bueno, no tengo más que hacer o que comentar que darles las gracias a todos por vuestra colaboración, ¿no?, desinteresada y magnífica, y nada más. Yo ya me callo, ya he hablado mucho rato. Pues sin más, vamos a dar la palabra a uno de los autores que acaban de mencionar, el profesor Álvarez Rokorovich, de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Gracias, Jorge, Javier, Ana, por estar presentes, y a los amigos presentes en el acto y tan conectados por diferentes razones con temas de arquitectura latinoamericana. A ver, a mí me gustaría empezar casi por el final, ¿no?, por la impresión que tuve cuando tuve el libro completo publicado, ¿no? Porque yo creo que no sé si a lo largo del contacto que hemos tenido, yo como autor debería tener una idea del resto de los autores. Me parece que no, pero digamos un poco trabajé un poco a ciegas con la claridad de la obra sobre la cual la elección de la obra sobre la cual iba a hablar, y debo decir que en algún momento con un cierto sentimiento de zozobra, porque hablamos y después creo que no hablamos hasta el año, ¿no?, hasta que recibí un mail de Ana pidiendo o preguntando por el artículo, ¿no? Y bueno, entonces había empezado a trabajar, pero me había quedado un poco parado. Pero bien, ahora cuando recibí el libro una vez editado, a mí me gustaría comentar un poco la impresión, ¿no?, sobre todo empezando casi por tu final. Este epílogo, tu trabajo, digamos, ¿no?, el intento por explicar la historiografía moderna sobre temas de arquitectura en Latinoamérica, me parece un acierto, me parece absolutamente necesario dentro de un libro que como manual me parece también necesario. Es largo, es sesudo, pero da muchas claves. Yo durante mucho tiempo, José María y yo nos repartimos una asignatura que se llama Arquitectura y Crítica, el título completo era
arquitectura, teoría y crítica, o arquitectura latinoamericana, teoría y crítica. Yo me ocupaba más de las obras y de los autores, José María de la historiografía y de los teóricos, y creo que en el fondo yo creo que deseábamos, ¿no? que aparecía, bueno, parcialmente, ¿no? han aparecido cosas. Y bueno, desde la universidad, desde el mundo académico, desde el trabajo en el departamento de composición, en ese momento hubo una producción y siempre incluso algún trabajo sobre historiografía de arquitectura parcialmente, ¿no? Historiografía de arquitectura brasileña, desde los libros, desde las revistas, incluso es un tema que nos interesó mucho en algún momento. Cuando vi este epílogo, ¿no? que acaba de envolver todo lo que está en medio, me pareció muy necesario, me pareció muy claro. Me gustó mucho el comienzo, ¿no? Sobre todo porque empieza con Juan Pablo Bonta, ¿no? Yo había estado la semana pasada, se celebraban los 30 años de la reconstrucción del pabellón de Barcelona y recuerdo el impacto que tuvimos, ¿no? Cuando leímos esa anatomía de interpretación de arquitectura sobre la base del caso del pabellón. Y lo que dice es más abajo, ¿no? En línea con lo anterior, ese texto no pretende revisar la arquitectura moderna latinoamericana, sino lo que se ha dicho sobre ella, ¿no? Esta prudencia, ¿no? que está muy presente en todo el libro, creo que es una gran virtud. Yo creo que es un libro muy compensado. Es difícil elegir a 18 figuras, ¿no? que sin duda son indiscutibles, pero la pregunta que tú sugerías respecto y los que faltan, ¿no? Y no es demasiado reductivo hablar de Salmona como representante de la arquitectura colombiana. Seguramente los colombianos o los especialistas en historia de la arquitectura colombiana acá estarán pensando eso, ¿no? Es que ya estamos un poco cansados de Salmona, ¿no? Y esto ocurre porque, por fortuna, el desarrollo de la historia de la arquitectura en Colombia ha ido mucho más allá. Pero sin embargo, evidentemente que Salmona tiene que ser el primero de la lista, ¿no? Y me parece que la opción es absolutamente sólida, clara y que en general nos da un libro muy compensado, muy proporcionado. Incluso en la confesión de la dificultad de identificar líneas, de reducir a líneas de trabajo, ¿no? Se entiende que hay una especie de común referente lecorbusierano, ¿no? Y una cierta renuncia a ampliarlo más, ¿no? Como que, digamos, finalmente lo que se sugiere es que hay una dispersión, que ya la arquitectura moderna latinoamericana letea sola por distintos rumbos y que no hay por qué continuamente pedirle los papeles, ¿no? Como un inmigrante, ¿no? Respecto de su origen. En definitiva, un excelente manual que seguramente tendrá yo creo, si hubiera las asignaturas que permitieran que este manual fuese utilizado, ya sea a nivel de cursos de máster como a nivel de optativas, no es el caso de Barcelona. En este momento, desde que dejamos de hacer esta asignatura de José María, nadie habla de arquitectura latinoamericana en la escuela de Barcelona y no sabía cómo hacerlo porque vamos muy ocupados, ¿no? Estamos haciendo optativas, muchísimas asignaturas políticas, no hay tiempo, ¿no? Y esa es una pena, realmente habrá que ingeniárselo, ¿no? Bien, un comentario más sobre el primer apunte que nos hizo Jorge respecto del idioma. Yo hace 35 años que vivo en Barcelona, digamos, y además de los temas con el castellano, también hablo en catalán, ¿no? Y entonces muchas veces me pasó la vida comparando palabras y etimologías y cosas por el estilo. Y he llegado a una conclusión respecto del castellano para los americanos y para los europeos, digamos, porque muchas veces, ¿no? Cuando estamos hablando o cuando estás escribiendo, el típico comentario aquí, ya pusiste una catalanada, ¿no? Ya pusiste una castellanada. Al final yo llego a la conclusión de que los americanos
somos aditivos con el lenguaje, ¿no? Y en cambio España es el reino de los filólogos, ¿no? Y por lo tanto, digamos, hay muchos filólogos. Yo daré una superproducción de filólogos que nos insisten, ¿no?, cierta corrección en la manera de hablar. Coger, agarrar, da igual, digamos, o sea, vayamos agregando palabras, lo importante es tener que decir algo, ¿no? Y decirlo de una manera ordenada, correcta, literariamente justa. O sea que yo muchas veces este tema del idioma, que a veces realmente me pasa a mí como argentino pasado por Barcelona, cuando sobre todo cuando enfrento textos mexicanos o venezolanos, tengo alguna, sobre todo no textos de autores, sino textos de alumnos, ¿no? Así que me parece que está bien intentarlo y esto, ¿no? Suma palabras y ya veremos. En cuanto a Antonio Bonet, en cuanto a cómo traté en particular mi tema, que supongo que me viene encargado por varias publicaciones y exposiciones que hicimos sobre Bonet en Barcelona, que me permitieron incluso empezar a tratar más cotidianamente con José María. La primera vez que pudimos hacer algo sobre Bonet en la Escuela de Barcelona fue gracias a que José María estaba responsable de una semana cultural, que era una semana en la cual se hablaba más intensamente de historia y de teoría. Le propusimos hacer unas charlas y al mismo tiempo Bonet todavía vivía, y entonces pudimos traer a Bonet a la Facultad de Arquitectura, que yo creo que era la primera vez que venía a la Facultad de Arquitectura, pasar una película que había hecho en Buenos Aires y hacer algunas charlas nosotros. Realmente también aquí, bueno, no olvidemos, yo tomé una obra de Uruguay, ¿no? Tomamos una obra de Uruguay, no es una obra argentina. Los textos sí están escritos en Argentina. La idea, un poco para mantener esta proporción, ¿no? El texto, el manifiesto del Grupo Austral es del año 39, es un poco el origen, Bonet tiene 25 años, en la obra de la hostería de la Sonada del Mar, Bonet ronda los 32 años, y en el texto escrito en los años 50, que es un texto que lo publicamos por primera vez en un libro de Santa Icole, ¿no?, donde dedicado al diseño de Bonet, que nos permitieron hacer muchísimas cosas, porque lo pudimos publicar también en la edición facsimilar de los 3 números de Austral, que pudimos comprar en una librería de viejo gracias a Ramón Gutiérrez. Entonces, bueno, no se resistieron demasiado los editores y pudimos publicar la edición facsimilar. Bueno, en ese libro, donde al final aparece una colección de textos, pudimos publicar ese texto sobre la arquitectura, sobre una especie de teoría de la arquitectura que Bonet acuña hacia 1950, ¿ya? Preludiando lo que sería su etapa madura, el momento en el cual Bonet, de cierta manera, comienza a regresar paulatinamente a España. Esa es la estructura de mi artículo. Yo tengo la sensación de que no suelo ser muy ordenado. Yo creo que acá me he beneficiado, ¿no? Yo creo, aprovechando esta José María también acá, porque hace 2 años hicimos algún libro sobre los trabajos que hicimos en grupo de investigación, y realmente también pude trabajar con alguien que es muy ordenado, ¿no? Que inmediatamente no te pauta y uno se siente muy cómodo, ¿no? Sobre todo cuando tiene una tendencia hacia al desorden. Así que todo este proceso para mí ha sido un placer que agradezco, y bueno, haremos lo posible para que el libro se lea, tenga su marco. También estoy encantado porque se haya recuperado el texto de Segre, a quien todos recordamos con mucho cariño. Así que gracias por esta invitación. Vamos a acabar con José María Montaner, que solamente quería añadir, porque no hace falta presentarlo, evidentemente, que también es autor de la casa, lo ha dicho Javier, pero que precisamente en su libro, que va sobre vivienda colectiva, hay un alto contenido de arquitectura latinoamericana como analógico por todos sus estudios hasta entonces. Bon vespre, buenas noches. Bueno, es un gusto estar aquí. Bueno, tomo relevo de Fernando Álvarez,
mucho gusto. Realmente hemos compartido, espero compartir muchos experimentos docentes, ¿no? Estos años, 6 o 8 años, compartiendo una asignatura sobre crítica y arquitectura en Latinoamérica, o este grupo de investigación sobre el modelo Barcelona, en el que hemos trabajado juntos. Y bueno, yo quisiera agradecer también a la Casa de América estar aquí y poder presentar este libro, que es un gusto, ¿no? Poder presentar este libro, un libro tan ordenado, ¿no? Y tan sabroso, ¿no? Y tan útil, ¿no? Quisiera empezar brevemente hablando de la editorial, ¿no? de Reverte, ¿no? De Jorge Sainz y de Javier Reverte y de su equipo, lógicamente, y digamos con agradecimiento, ¿no? por todo el labor editorial y por las 2 colecciones de libros de arquitectura de este nivel universitario tan alto, ¿no? Jorge Sainz contaría muchas cosas, muchas anécdotas. Digo que la presentación que ha hecho es realmente su viva estampa, ¿no? Porque, digamos, este es el 27, el 26 de este libro de vivienda, que agradezco que publicase. No fue un libro fácil de conseguir editor, lo conseguí al 3er intento y fue el que lo aceptó. Pero además, no solamente tuve la suerte de que publicó un libro que era un trabajo de casi toda mi vida, de muchos años, sino que además el libro creció, ¿no? Esta, digamos, es una experiencia de los últimos años acostumbrado a que los libros me los recortaban, estaban muy encogidos, no podía poner muchas imágenes debido a la crisis. Me encontré en uno de mis últimos libros a un editor que me decía: José María, pon más imágenes, pero pon más plantas, pero aquí falta este ejemplo, pon esto. Y yo decía, no, es que no, bueno, lo buscaba, y si no la encontraba, él la buscaba, ¿no? O sea que, bueno, digamos, fue una experiencia, salió un libro magnífico en el cual él tiene mucho que ver. Y bueno, las anécdotas que explica son las de él, digamos. Con él pues tuvimos momentos buenos, trabajamos, pero teníamos algún momento malo. Él se enfadaba cuando yo ponía Josep Lluís Ser, me decía, no, pone José Luis Ser siempre, no catalanices. Cuando yo ponía arquitectos y arquitectas, niños y niñas, tal, me decía, no, esta corrección política, bueno, y otras cosas, ¿no? Digamos que, bueno, que llegamos a acuerdos más o menos así para mantener la concordia, ¿no? Bien, esta era la primera cuestión que quería comentar. La segunda, bueno, hablaremos más del autor y del libro, ¿no? Pero la segunda es el tema, ¿no? El tema, claro, para mí es un tema fascinante, bueno, que es parte de mi vida, una vida, digamos, en cierta manera, que de momento no es que haya terminado, pero es un episodio de mi vida, que casi 20 años viajando a Latinoamérica, docenas y docenas de viajes a muchos de estos países, de sentirme latinoamericano, sentirme americano, pero sobre todo latinoamericano. Pero bueno, he cambiado el mapa de América por el mapa de Barcelona y, digamos, paseo prácticamente solo por Barcelona ahora. Pero digamos también, bueno, como anécdota, ¿no? Habría muchísimas anécdotas y no voy a alargar porque también, digamos, la edad lleva a estos hechos de que empiezan a salir anécdotas y uno se tiene que, de alguna manera, disciplinar, ¿no? Pero solo, digamos, también tuve la suerte que el primer encargo que me hizo la editorial Gustavo Gili fue un encargo así muy extraño, ¿no? Porque era una edición del Benévolo, Arquitectura Moderna, un libro magnífico, que me dijeron, bueno, este joven que ha escrito algo, pues que haga un capítulo nuevo, actual, sobre España y que añada un capítulo que sustituía al de Flores, que estaba bien, pero había quedado muy anticuado, y uno nuevo sobre Latinoamérica. Y nunca había estado en Latinoamérica, leí muchísimo, y bueno, digamos, estas lecturas luego, bueno, creo que de los 18 edificios, 16 los he visto, pero digamos, más que los edificios, la verdad, lo que quisiera insistir en mi edad, haber conocido a muchos de estos arquitectos, por mi edad, ¿no? Haber conocido, y sobre todo, digamos, es haber viajado por América, haber visto los edificios, pero sobre todo el recuerdo es de las personas, ¿no? Pero bueno, digamos, esto hizo, bueno, que yo me especializara en Latinoamérica, primero sin haber ido, y que luego tuviera la suerte de tener muchos amigos y amigas en Latinoamérica que me invitaban, bueno, incluso mi mujer actual es de origen latinoamericano, y bueno, hacerme medio latinoamericano, pues bueno, digamos, es una etapa, en cierta manera, no cerradas, pero casi. Yo creo que he aportado todo lo que he podido y, digamos, y espero haber sido útil en haber incluido en parte, modestamente, el valor de la arquitectura latinoamericana, que no copia Europa, digamos, es más rico, digamos, también, digamos, el caso, por ejemplo, argentino está claro, ¿no? Un escritor, un artista, un arquitecta latinoamericano es mucho mejor porque es culto, sabe el mundo internacional, pero además lo aplica a un contexto concreto, ¿no? Hace un doble esfuerzo que, digamos, que las culturas dominantes no hacen porque simplemente repiten, ¿no? Digamos, simplemente transmiten directamente en inglés o la cultura dominante. En cambio, digamos, un Borges es mucho mejor, ¿no?
escritores, un Barragán es mucho mejor, ¿no? Una Lina Bo Bardi es mucho mejor que una arquitecta italiana o angloamericana, porque ha hecho un esfuerzo de traducción de toda una cultura, ¿no? Pero bueno, digamos, vamos a cortar, me largaría mucho. Vamos a entrar en el libro, el libro y el trabajo de la autora. El trabajo de la autora no es menor en absoluto, es modesta, pero digamos, todo este trabajo de selección, de elaboración, ese libro tan claro, tan preciso, no tan útil, es un trabajo realmente muy interesante. Y como ha dicho Fernando Álvarez, el epílogo es un epílogo realmente, podría ser un libro el mismo, ¿no? O un opúsculo, porque el epílogo sobre la historiografía moderna tiene mucho valor. Bueno, antes de ir al epílogo, yo considero que es un libro que, como decimos en catalán, reeixit, ¿no? Porque lo que planteaba no era fácil, y ha conseguido, con este juego de piezas, las ha ido encajando, estructurando, y la selección es una selección realmente correcta, ¿no? Está bien, ¿no? Digamos, el libro tiene mucho valor por la obra elegida, sobre todo por el texto elegido, y también por los críticos y críticas que han hecho los textos, ¿no? En este sentido, pues, digamos, ahí al final salen 18 autores. El primer hecho es que solo hay una mujer, pero bueno, digamos, no es fácil pensar en una alternativa, ¿no? Digamos, lógicamente la historia de la arquitectura se ha de reescribir, revalorizando la presencia, la acción, las aportaciones de las mujeres, pero bueno, digamos, entre estos 18 tampoco me atrevería a decir qué mujer añadiría parte de Lina Bo Bardi, ¿no? Pero bueno, digamos, esperamos que si se hacen otras selecciones puedan entrar otras arquitectas. Luego también destaca, digamos, que en esta selección tan clara, ¿no? Pues estén también dos arquitectos de origen español, Antoni Bonet y Félix Candela, exiliados, digamos, que de alguna manera demuestran este gran papel que tiene la arquitectura, digamos, de este periodo de la República trasladada a Latinoamérica. Y luego entre las figuras que aparecen hay algunas indiscutibles. Son indiscutibles que estén Óscar Niemeyer, Lucio Costa, Carlos Raúl Villanueva, Luis Barragán y Rogelio Salmona. Quizá de los que cayeron del cartel, Vilanova Artigas sería quizá el que es más lástima que haya caído, porque bueno, Méndez Arrocha es más moderno y puede estar en otra antología, pero digamos de este periodo, pero bueno, quizá había más a los brasileños o por lo que fuera, cae, ¿no? Luego está muy bien, por ejemplo, el caso argentino, luego está muy bien, al final la elección de argentinos está muy equilibrada y los que serían los dos dominantes, o los dos más famosos, con más obra, los que tenían dos escuelas, gente enfrentadas, porque en Argentina todo es pasional y se eso, ¿no? Peronistas, se es de un lado o del otro, y se era o de Clorindo Testa o se era de Mario Roberto Álvarez, ¿no? Y eran fracciones enfrentadas, ¿no? Como pasa. Pero claro, está muy bien porque están estos dos, pero está también Claudio Cavelli, que representa la alternativa, ¿no? Representa lo alternativo, representa lo antimonumental, lo humano, la tierra, etc., ¿no? Por lo tanto, está muy bien al final el resultado. En el caso de Argentina es muy difícil haber sintetizado en tres figuras y lo ha hecho, ¿no? Digamos, el surrealista, expresionista Clorindo Testa, el racionalismo productivista de Álvarez, de Mario Roberto Álvarez, y esta búsqueda de un mundo alternativo, americano, orgánico, de Claudio Cavelli. Bueno, esto, digamos, también, bueno, volviendo a cuestiones más personales, algunos no los conocí, porque obviamente, aunque ya soy un poco mayor, no era imposible conocerlos, pero claro, conocí a Salmona, sin duda, fui muy amigo de Salmona y compartí viajes con él en su casa. Conocí a Lucio Costa, lo entrevistamos, estaba ya ciego, muy mayor. No pude coincidir con Óscar Niemeyer, a pesar de que acepté estar en un curso que él estaba, pero cuando yo fui, él se fue, porque no coincidimos nunca, curiosamente. Y luego, sobre todo fui muy amigo, muchísimo, de Claudio Cavelli, no solamente amigo, que lo visitaba, sino que además mantuvimos un diálogo intelectual para mí muy interesante. Y luego, claro, aunque no los conocí, casi como si los hubiera conocido. Primero Luis Barragán, claro, Luis Barragán para mí es alguien que está presente, aunque no lo pude conocer, pero uno de mis primeros viajes fue para hablar de Barragán en un simposium, y no conocía a Lina Bo Bardi, pero bueno, es casi como si lo hubiera conocido, ¿no? Para mí es una persona admirada y bueno, que también ya he dejado un poco de lado porque es tan un mito que bueno, ya lógicamente yo he dicho lo que tenía que decir y toca a otras generaciones hablar de Lina Bo Bardi, pero para mí también es alguien que está totalmente presente. En este comentario, dejadme que sea un poco malo, ¿no? Porque bueno, al crítico le corresponde ser un poco diablo, ¿no? Y, claro, este esquema es un esquema muy intelectual, es un esquema muy claro, muy objetivo, pero claro, no puede ser tan neutro y tan objetivo, ¿no? Y ahora que soy político, claro, me acuerdo de cuando era joven,
cuando era joven decía, este es trotskista, este es maoísta, este es del PSUV, este es anarquista, no sé qué, este es un facho. Bueno, claro, inmediatamente tú intentabas identificar qué había detrás, ¿no? Cuál era el background político de tus compañeros en el instituto o luego en la escuela de arquitectura. Luego, digamos, aprendí que esto se tenía que hacer con más rigor, con Ignacia Sola Morales, con Roy Landau, etc. Entender que cada persona detrás tiene un utillaje mental, tiene un pensamiento, tiene unos valores, tiene una estructura más racional o menos, tiene este bagaje, ¿no? Este utillaje mental. Entonces, claro, yo pensaba, bueno, digamos, a pesar de todo, ha de haber una autora que tiene una posición, ¿no? ¿Cuál es esta posición, ¿no? Hoy me ha quedado muy claro cuando he hablado de los SAL, ¿no? Digamos, porque digamos, el mundo de América Latina es muy diversa, hay corrientes distintas, no todas son amigas, hay sus tensiones, ¿no? Y claro, todo esto encaja perfecto en este mural, ¿no? Este fresco, pero hay tendencias distintas y se podía haber construido distinto. Yo digo que es un resultado exitoso y posiblemente ese esquema se tenía que resolver así como ha hecho ella, ¿no? Pero claro, digamos, cuando de Perú, claro, la pista que encontré, digamos, ¿quién hay detrás, ¿no? Digamos, cuál es el viaje, cuál es la estructura, ¿no? Digamos, que hay detrás, aparte de la estructura construida, ¿no? Cuál es la posición, ¿no? Digamos, la posición, el pensamiento, ¿no? Claro, de Perú no se elige a Luis Miró Quesada, que es lo que hubiera correspondido desde una posición tópica más moderna, ¿no? Que era el vanguardista, que hizo unas casas racionalistas, unos textos preciosos, muy modernos, sino que se elige a Héctor Velarde, que era más eclecticista, que construía según el encargo, era regionalista, vicerregionalista, etc., más del poder, ¿no? Aunque Luis Miró Quesada era un aristócrata, pero un aristócrata de la vanguardia. En cambio, Velarde era alguien más del régimen de la política, ¿no? Entonces, claro, aquí pensé, bueno, claro, es que entonces cuadra, ¿no? El prólogo se lo ha hecho Ramón Gutiérrez, sale un texto Roberto Segre, etc. Claro, también sabes las corrientes, no sabes eso, quiénes son, de qué tendencia, de qué grupo, ¿no? Claro, no está ni Lierno, ni Comas, ni Ruth Verdezein, ¿no? Que podían estar, pero claro, no son muy asiduos a los SAL. Bueno, digamos, esta es bueno, digamos, al final siempre debe haber una posición, ¿no? Hay una posición detrás, no todo puede ser neutro, ¿no? Por muy buena construcción que haya, ¿no? Y yo creo que además, con mucha honestidad, hemos explicado que viene de los SAL, y los SAL, bueno, es una posición a favor del regionalismo crítico, una posición anti-internacionalista en muchos aspectos, etc., ¿no? Y, por ejemplo, los que van a los SAL no van a los docomomos, y el docomomo es muy fuerte en países latinoamericanos como Brasil, México, Chile, etc., ¿no? Puede haber vasos comunicantes, pero no hay muchos, ¿no? Digamos, una cierta corriente más internacionalista va a los docomomos y una corriente más regionalista va a los SAL. Pero bueno, digamos, yo finalizaría, de hecho ya lo ha dicho Fernando Álvarez, digo que la pieza final del epílogo es una pieza muy buena, muy interesante, realmente es un trabajo muy difícil de hacer, en el que, bueno, nos explica, pero con detalle, digamos, sin prejuicios, la presencia y la ausencia, sobre todo, de la arquitectura latinoamericana en la teoría y crítica internacional. No tanto, digamos, lo que se ha escrito sobre Latinoamérica de ciertos autores o exposiciones, que también sale, pero sino sobre todo la historiografía más canónica, ¿no? Digamos, si tuvo en cuenta o no lo que sucedía en Latinoamérica. Bueno, ella lo analiza con detalle, ¿no? En Pezner, en Banham, en Collins, en Tafur y Dalcó no sale nunca Latinoamérica. Luego Dalcó ha tenido más interés por Latinoamérica, es muy amigo de Méndez de Rocha, y Dalcó Maduro es más pro-latinoamericano, pero bueno, digamos, incluso, ya también lo explica, Giedion, cuando tiene que reconocer que hay una arquitectura latinoamericana, le sorprende, ¿no? Digamos, cómo se han colado los latinoamericanos y los finlandeses, ¿no? Y ahora dice, claro, la arquitectura, sí, países lejanos, los finlandeses son casi un país agrario, y Latinoamérica, que no tienen democracia, ni estructura, ni modernidad, ¿no? Y Brasil sobre todo, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo puede ser, ¿no? Giedion, ¿no? El secretario perpetuo de los CIEM, ¿no? ¿Cómo puede ser que la arquitectura no haya evolucionado por el centro, por el eje, ¿no? Y haya evolucionado por estas periferias, ¿no? Y luego, bueno, digamos, incluso los que de alguna manera la intentan absorber, ¿no? La integran con una cierta indigestión, ¿no? De que realmente Latinoamérica y sobre todo Brasil hayan sido las vanguardias imprevistas, ¿no? Y luego está, lógicamente, en ciertos textos, ¿no? Está presente dentro de Hitchcock, en Benévolo y bastante en William Curtis, que es de los primeros que empieza a hacer
una visión como más panorámica del planeta. Bien, bueno, de todas maneras, todo lo que podamos comentar, que es, digamos, es un libro sumamente interesante y útil, y bueno, y lógicamente para mí siempre que salga algo de Latinoamérica tiene valor, ¿no? Ahora ya no lucho por esto, pero luché para que el croquis dedicara números a arquitectos latinoamericanos, nunca me hicieron caso, o me hicieron caso mucho más tarde, y luego digamos que aún hay una cierta injusticia, ¿no? Se tiene que valorar mucho más, se está valorando, pero de alguna manera la aportación de la cultura, del arte, del urbanismo, de la arquitectura latinoamericana es mucho mayor de la que reconocemos desde los pretendidos focos culturales. El urbanismo mismo ha avanzado mucho más muchas veces en ciudades latinoamericanas, y bueno, muchas veces nos cuesta reconocerlo por nuestro eurocentrismo, ¿no? Y creo que en este sentido esta es una herramienta muy clara, muy útil, ¿no? muy pristina, muy fresca para hacer un paso más en conocer la arquitectura y los arquitectos y arquitectas latinoamericanos. Muchas gracias a todos por sus aportaciones, por lo que han comunicado para un libro excelente que no me cansaré de repetir, que es un trabajo arduo y que pueden ustedes adquirir aquí mismo en a la salida del auditorio. Bueno, yo he oído por varios comentarios que quedan cosas pendientes. Se podía haber escogido otros autores, arquitectas femeninos también, es decir, por tanto, yo creo que podemos ya medio quedar emplazados para la siguiente entrega. Están ustedes aquí ya pidiendo reserva y aquí los acogeremos. Gracias, buena nit, fins una altra.